Cordial saludo, mi nombre es Karen Ayer Rodríguez Betancourt, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, pertenezco al curso de Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitario y al programa de Psicología. En este caso estamos en la fase 4, Análisis y Reflexiones. Escogí la fase 2, Comisión de la Verdad. En el tema le echaba sangre toda la yema de los dedos, trabajo forzoso. ¿Qué tipo de caso es este? Este es un caso de derecho humano y derecho internacional humanitario. Como derechos humanos, las violaciones ocurrieron en un contexto generalizado, afectando derechos y fundamentales como la libertad, la dignidad humana y el trabajo de condiciones justas. Como derecho internacional humanitario, el caso está relacionado con el conflicto armado interno en Colombia, donde los grupos armados no estatales y estatales vulneraron las normas que buscaban proteger a las personas no combatientes durante el conflicto. Como el contexto del caso. Bueno, durante las varias décadas de conflicto armado en Colombia, desde mediados de los años 1980 hasta el 2016, miles de personas fueron sometidas a trabajos forzosos impuestos por grupos armados ilegales, incluidas las guerrillas, la FARC y el ELN, así como los paramilitares de las Autodefensas Unidas en Colombia, la AUC y diferentes frentes. Estos grupos recurrieron al trabajo no remunerado como estrategia para establecer control territorial y social, utilizando la violencia y amenazas como medio de coerción. La imposición de trabajo forzoso afectó tanto a las comunidades urbanas como rurales, desde cabeceras municipales hasta áreas dispersas. Las tareas incluyen labores domésticas como cocinar, limpiar y trabajos físicos más demandantes como la construcción de caminos y transporte de guerrilleros y cadáveres, y la recolección de productos agrícolas. Las mujeres eran especialmente vulnerables, ya que además de enfrentar trabajos domésticos sufrieron violencia sexual y abuso. En Buenaventura, por ejemplo, las mujeres afrocolombianas fueron objeto de humillación y estigmación por parte de los paramilitares, quienes la atacaban debido a su género y raza, sometiéndolas a constantes amenazas y torturas. Los campesinos también fueron gravemente afectados, siendo obligados a trabajar en siembras y cosechas de cultivo de subsistencia o coca. En regiones como Meta y Bichada, los paramilitares usaron la población local para trabajo forzoso durante meses mientras imponía orden social, y aquellos con los que no colaboraban eran ejecutados o desaparecidos. También fueron forzados a transportar guerrilleros y suministros, exponiéndose a graves peligros. El médico personal experimentó otro tipo de sufrimiento, siendo secuestrado y obligado a atender a combatientes heridos en campamentos clandestinos sin recursos médicos adecuados. Estas personas permanecían retenidas durante semanas o meses sin contacto con sus familias, y cualquier error o negatividad podría resultar en su muerte. La práctica de trabajo forzoso no solo buscaba dominar y castigar, sino que también se relacionaba con otros crímenes como el reclutamiento forzado y la violencia sexual, creando un ciclo sistémico de abuso. Las víctimas a menudo eran acusadas injustamente de colaborar con el enemigo, lo que las ponía entre la fuerza de conflicto y las aumentaba el riesgo de represalias. A pesar de la magnitud y la gravedad del trabajo forzoso en el conflicto colombiano, este fenómeno fue de gran medida invisibilizado en los registros oficiales. La falta de reconocimiento legal como el hecho victimizante en Colombia significó que muchas víctimas no formaran parte del registro único de víctimas, dificultando el acceso a justicia y la reparación. Aunque la Comisión de la Verdad y otras instituciones han documentado muchos casos, su registro persistente debido a la complejidad de recolectar los datos en las zonas más afectadas por el conflicto. Bueno, ¿cuáles son los actores involucrados? Vamos a hablar primero de los responsables, que son en este caso la guerrilla de la FARC, el ELN y los grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia. Se menciona también otros grupos paramilitares como las Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio, las Carranceros o Autodefensas Campesinas de Meta y Bichada, los Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y otros grupos que instrumentaban a las víctimas como buitragueños o Autodefensas Campesinas de Casanare. También se hacen como referencia a grupos armados secuestrados paramilitares como urabeños, las Águilas Negras y los Rastrojos, comandos urbanos. Estos grupos fueron responsables de imponer trabajo forzoso en las distintas regiones de Colombia, afectando tanto a la población campesina como a personas de otros sectores vulnerables.
También en algunos casos, miembros del ejército también estuvieron implicados en imponer trabajo forzoso, colaborando con los paramilitares en ciertos territorios. La Fiscalía General de la Nación incluyó el trabajo forzado en los registros oficiales de los victimizantes, lo que invisibilizó este crimen en la base de datos. Los actores involucrados como víctimas. Además que hay un porcentaje de hombres que es el 57% y de mujeres que es el 43% de todas las edades, incluidos niñas, adolescentes y adultos mayores. Las víctimas de trabajo forzoso en Colombia pertenecieron a diversos grupos sociales y étnicos. El documento menciona que el 19% de las víctimas eran indígenas, mientras que el 7% eran afrocolombianos. Los campesinos fueron uno de los grupos más afectados, especialmente en zonas rurales, donde los grupos armados aprovecharon su vulnerabilidad para explotarlos en trabajos agrícolas, construcción y transporte, entre otros sectores afectados que incluyeron también trabajadores de la salud, comerciantes y comunidades rurales que dependían de la economía campesina, representando aproximadamente el 15% del total de las víctimas. Las mujeres, debido a su género, fueron forzadas en mayor medida de trabajo doméstico, de cuidado y servicios relacionados con el hogar, y muchas de ellas sufrieron violencia sexual como parte de su victimización. Los niños y los jóvenes también fueron víctimas, ya que fueron obligados a realizar trabajos en condiciones extremas. Derecho humano vulnerable. Según la Constitución Política de Colombia de 1991, los derechos humanos vulnerados en el contexto de trabajo forzoso se relacionan con varias disposiciones fundamentales que protegen la dignidad humana, la libertad y los derechos laborales. ¿Cuáles son estas normas vulneradas? El derecho de la dignidad humana, que es el artículo 1. La Constitución establece que la dignidad humana es un principio fundamental del Estado. La imposición de trabajo forzoso atenta gravemente contra la dignidad de personas, sometiéndose a condiciones inhumanas, degradantes y explotadoras. La prohibición de la esclavitud, servidumbre y traslados de seres humanos, el artículo 17. La Constitución prohíbe expresamente la esclavitud, la servidumbre y trata de personas en todas las formas. El trabajo forzoso se considera una forma moderna de esclavitud, ya que las víctimas son obligadas a realizar trabajos contra su voluntad. El derecho de trabajo en condiciones dignas y justas, que es el artículo 25. La Constitución garantiza el derecho de todas las personas a trabajar a condiciones dignas y justas. Otras son la libertad personal. El artículo 28, el derecho a la libertad personal, incluye la prohibición de detenciones arbitrarias y secuestros. Obligar a alguien a realizar trabajos forzados bajo amenazas, violar este derecho fundamental, ya que restringiría la libertad física y la capacidad para decidir libremente sobre sus propias actividades. El derecho a la integridad personal. El artículo 12. Este artículo prohíbe las torturas, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En muchos casos, este trabajo forzoso acompañado con violencia física y psicológica, lo que constituye una violación de la integridad de las personas, de las víctimas. Igual y no discriminación. El artículo 13. La Constitución garantiza el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación por razones de género, etnia, condiciones sociales, entre otros. El Estado colombiano tiene el deber de, como primero, prevenir y sancionar, garantizar investigaciones efectivas y sancionar a los responsables, incluyendo a los actores estatales involucrados. Como segundo, de la cooperación internacional, colaborar con organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la justicia. Reconocimiento oficial, incluir trabajo forzoso como delito específico en el sistema legal y en registros oficiales de la víctima. Reparación integral, promover compensación económica, restitución de los derechos y rehabilitación psicológica de las víctimas. Fortalecimiento institucional, mejorar la capacidad de las instituciones para registrar y procesar casos de trabajo forzoso. Como recomendaciones, en términos de justicia y memoria histórica, crear campañas de sensibilización sobre el impacto del trabajo forzoso en las víctimas, establecer monumentos o proyectos conmemorativos para honrar la memoria de las víctimas y promover la no repetición. Reparación de las víctimas, establecer un Fondo Nacional para la Reparación Económica de las Víctimas de Trabajo Forzoso,
proveer acceso prioritario a programas de educación, salud y vivienda a las comunidades más afectadas, el fortalecimiento de políticas públicas, diseñar programas específicos para prevenir la explotación laboral en regiones vulnerables, implementar mecanismos de vigilancia para monitorear actividades laborales en áreas post-conflicto, protección de grupos en riesgo, ofrecer medidas de protección especiales para mujeres, niños y comunidades indígenas y afrodescendientes en zonas con presencia de grupos armados. Educación y capacitación, desarrollar programas educativos en derechos humanos para las autoridades locales y comunidades, fomentando el reconocimiento de derechos laborales y libertades fundamentales. Muchísimas gracias, este es mi trabajo.